Marx, la lucha de clase es el motor de la historia. Introducción. La filosofía de Marx supone por muchas razones un profundo cambio de orientaciones en el panorama del pensamiento occidental. Entre las anomalías que las caracterizan, una destaca por encima del resto, su vocación práctica, política, pues la filosofía de Marx tiene como objetivo fundamental y explícito cambiar el mundo. Efectivamente, si el elogio de la teoría había sido lugar común en la tradición filosófica, Marx subrayó la indisoluble vinculación entre teoría y práctica, unidas en un movimiento de ida y vuelta en el que la teoría, como conocimiento de la realidad, es indispensable para la práctica y la práctica como intervención política. Es la consecuencia de es la consecuente aplicación del análisis teórico. No en vano, Marx se halla detrás de buena parte de los procesos revolucionarios que el mundo ha conocido a lo largo del siglo XX. Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de maneras diferentes. Ahora lo que importa es transformarlo, escribió Marx en uno de sus más conocidos pasajes, pero para esa transformación es preciso un minucioso conocimiento del mundo que se quiere cambiar. Por ello, Marx, a diferencia de esa tradición con el que rompió la idea del idealismo, empeñada en alejarse del mundo real, entendió como objeto de su filosofía el mundo material, la sociedad, la historia. Para el proyecto de Marx de transformar el mundo se requiere un exhaustivo conocimiento de funcionamientos de ese mundo. De ahí, como veremos en los primeros compases de este libro, que el materialismo se convierta en la herramienta filosófica con la que Marx pretendía desentrañar la realidad. El materialismo marxiano subraya que el pensamiento, las ideas, las formas culturales, religiosas, jurídicas, son una consecuencia de la sociedad en la que se producen, o lo que es lo mismo, es la organización social la que explica los modos de pensamiento de una época determinada. Una legislación que atiende, por ejemplo, la cuestión de esclavismo es fruto de una sociedad esclavista, como la griega o la romana, en la que, por cierto, la esclavitud no era moralmente cuestionada. Del mismo modo, la regulación jurídica de la jornada laboral es propia de una sociedad capitalista, asentada sobre el trabajo asalariado. Marx atiende en definitivo que sobre la estructura económica de la sociedad se eleva toda una superestructura de pensamiento filosófico, jurídico, estético, ético, literario, que no hace sino expresar esa estructura social. Pues, como escribió junto con Engels en la ideología alemana, no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Marx generó también un nuevo discurso en torno a la verdad. En primer lugar, porque siempre está influida por las características del sujeto, en especial por su posición de clase, donde dando lugar a diferentes ideologías. En segundo, porque su criterio dejó de ser teórico para ser práctico. La constancia de la verdad de un planteamiento no es una cuestión teórica, sino práctica, posición que implica la ruptura con siglos de privilegio de la teoría. Ello enlaza con una novedosa concepción de la filosofía en la que su objetivo declarado es transformar el mundo. El filósofo, la filosofía, adquieren así una incuestionable dimensión política. Por otro lado, el materialismo de Marx desarrolla una posición consecuente atea, pues entendía que la idea de Dios es una producción humana. No es el ser humano quien es creado por Dios, sino por el contrario, Dios y con él la religión, quien es creado por los seres humanos como instrumento de consuelo ante una realidad cargada de dolor y miseria. Es la injusticia, el desgarramiento de la sociedad, lo que explica que el ser humano se haya visto empujado a buscar refugio en la religión y sus figuras. Por ello entendía Marx que la forma más eficaz de lucha contra la religión era crear una sociedad justa y habitable. Como se verá en el segundo capítulo, Marx aplica la
analítica materialista a la crítica de la sociedad capitalista, decimónica para desentrañar sus mecanismos y así poner de manifiesto la injusticia que las caracterizaban. Porque si algo alienta tras la reflexión marxiana es una insoluble voluntad ética de lucha contra la injusticia. En ese análisis jugarán un papel fundamental, como se verá, dos ideas claves: la explotación a través del concepto de plusvalía y la lucha de clases. Sobre la plusvalía, definida por Marx como la diferencia entre el valor de lo que el obrero produce y el salario que percibe por ello, se articulan los mecanismos de explotación de la clase obrera que el filósofo diseccionó a lo largo de miles de páginas, especialmente en El Capital. A la luz de su análisis, la sociedad capitalista se perfila como una sociedad atravesada por el conflicto entre grupos sociales. Las clases definidas por su posición en el sistema productivo, una de ellas, la burguesía, posee la propiedad de los medios de producción, mientras que la otra, el proletariado, carece de ella, lo que genera intereses enfrentados. Es lo que Marx denomina la lucha de clases. El otro gran concepto sobre el que bascula su filosofía. De hecho, Marx no hizo sino trasladar el papel a aquello que había observado a lo largo y ancho de Europa, en Alemania, en Francia, en Bélgica, especialmente en Inglaterra, la existencia de una masa social explotada y sufriente, el proletariado, la clase obrera, una clase desposeída que tan solo contaba con su fuerza de trabajo, una clase cuyo dolor era cantado también por poetas como Heine, descrito por novelistas como Zola o Dickens. Por ello, Marx marcó distancia con las teorías tradicionales sobre la sociedad, que le describían como un espacio de superación de las diferencias, especialmente a través del mecanismo del contrato social, tal como se encargó de teorizar buena parte de la filosofía moderna. La teoría del contrato social, muy en boga en los siglos XVII y XVIII, entendían que la sociedad nacía como consecuencia de un pacto o contrato entre los individuos que acordaban así una determinada forma de gobierno y Estado. Consumado el pacto, el posible conflicto entre los individuos quedaba desterrado por la acción del Estado. Para Marx, por el contrario, la sociedad es un lugar de conflicto donde se confrontan intereses antagónicos. El papel del Estado es el de garantizar el dominio de una clase, la clase dominante, sobre las demás, convirtiéndose de este modo en un actor más de la lucha de clases. Pero Marx aplicó también el materialismo al análisis de la historia, lo que daría lugar al llamado materialismo histórico, una teoría que por primera vez hablaba de un motor del proceso histórico y que se abordará con detenimiento en el tercer capítulo. Toda la sociedad de la historia están atravesadas, según Marx, por la lucha de clases, fruto del enfrentamiento de clases con intereses antagónicos, esclavos y amos, siervos y señores, obreros y burgueses. El conflicto de intereses entre las clases o estamentos en juego deriva en procesos políticos como, por ejemplo, las revoluciones que empujan hacia adelante el proceso histórico. Eso explica el paso de una forma social a otra, o, por decirlo a la manera de Marx, de un modo de producción a otro. Pues Marx entendía que lo que caracteriza y diferencia a una sociedad es la manera en la que se desarrolla en ella la producción de los bienes materiales. En todos estos modos de producción, la tensión entre la clase dominante con sus intereses específicos y la clase dominada con los suyos explica el desarrollo de los procesos políticos y, en última instancia, la crisis y desaparición de ese modo de producción para dar lugar a otro nuevo. Pues bien, si la lucha de clases es el motor de la historia, la radicalización de la lucha de clases, la acción práctica a través de la política será el instrumento fundamental para conseguir el objetivo final de la filosofía de Marx: transformar el mundo, acabar con la sociedad capitalista, construir el comunismo. Una vez analizado los mecanismos de funcionamiento de la sociedad capitalista, desentrañadas las leyes del proceso histórico,
Cumplimenta, cumplimenta- Cumplimentado el análisis teórico de la realidad, Marx pudo desarrollar su propuesta de intervención práctica, materia a la que se dedica el cuarto y último capítulo. Su teoría política es toda ella efecto de un análisis de la realidad. La transformación de la sociedad, la revolución, tendrá como condición indispensable la organización de la clase obrera bajo la estructura de un partido único modo de aumentar su potencial política. Pues si la burguesía cuenta con todos los recursos del Estado a su disposición, ideológicos, políticos, judiciales, policiales, militares, la clase obrera no tiene otro recurso que su propia fuerza. Su organización y su toma de conciencia son imprescindibles para la construcción de una nueva sociedad, la sociedad comunista, una sociedad sin clase, pues la vocación del proletariado es desaparecer como clase y generar una nueva orden social y sometido a un principio de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades, tal como escribió Marx en su crítica del programa de Gotha. En su último estadio, auguraba Marx, tras la desaparición de las clases, la revolución culminaria con la desaparición del Estado, que no es más que el instrumento de una clase para el dominio sobre las demás. Por ello, Marx subrayó que el proletariado no podía utilizar el aparato estatal heredado de la burguesía. De lo que se trataba era de destruirlo. Quizás sea este anuncio del final del Estado el aspecto que haya hecho correr más tinta entre los exegetas de Marx, pues, como veremos, tanto esta cuestión como las otras características concretas de la sociedad futura del comunismo quedan en el pensamiento marxiano en una nebulosa indefinida. En cualquier caso, Marx es un autor que no deja a nadie indiferente. Por su dimensión práctica política, su pensamiento ha tenido protagonismo desde su primera formulación y ha sido objeto durante décadas de las más aceleradas críticas y las más cerradas defensas. Entre sus seguidores podemos encontrar múltiples matices y puntos de vista que han dado lugar a lo largo del siglo XX a diversas escuelas teóricas y orientación políticas. El marxismo ha sido amalgamado con diferentes resultados, con el existencialismo, con el psicoanálisis, con el estructuralismo. Son muchos los filósofos relevantes en los que la huella de Marx resulta muy reconocible, pues Benjamin hasta Sartre, Althusser, pasando por Adorno o Lukács. También es cierto algunos de los ejemplos de mayor indigencia teórica y brutalidad política, como puede ser el estalinismo, pretenden una filiación marxiana. Por su lado, los enemigos de Marx, teóricos y políticos, se han apresurado a la menor ocasión a decretar su muerte. Sin embargo, esa dimensión política de la que venimos hablando, unida a su condición de herramienta de análisis de la realidad social, hace que el nombre de Marx, en momento de crisis social, vuelva a adquirir actualidad. El espectro de Marx no deja de reaparecer cuando la ocasión lo propicia y las coyunturas de crisis son un buen caldo de cultivo para su pensamiento. Obra de juventud, suponen un ajuste de cuentas con el hegelianismo y la definición del campo materialista. Diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro. Tesis doctoral 1841. Introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel 1844. Manuscritos de París o Manuscritos de Economía y Filosofía 1844. Tesis sobre Feuerbach 1845. Miseria de la filosofía 1847. Trabajo asalariado y capital 1847. Las luchas de clases en Francia 1850. El 18 Brumario de Luis Bonaparte 1852. Obras de madurez incluyen el análisis de la sociedad capitalista en sus mecanismos económicos. Gorondrices
Elementos fundamentales para la crítica de la economía política, 1857. Teoría sobre la plusvalía, 1862. Salario, precio y ganancia, 1865. El capital, en 3 tomos, 1867, 1885 y 1894. La guerra civil en Francia, 1871. Crítica del programa de Gotha, 1875. Obras en colaboración con Engels. La contribución de la bicefalia teórica del marxismo. La ideología alemana, 1845. La Sagrada Familia, 1845. El Manifiesto Comunista, 1848. Cronología comparada. 1818. Nace Marx en Treveris, en el seno de una familia liberal. 1820. Nace Engels en Barmen, en una familia de industriales del sector textil. 1830. Revolución de julio en Francia e independencia de Bélgica. 1831. Muere Hegel, máximo representante del idealismo. 1842. Dirige la Gaceta Renana, que será cerrada por la censura. 1843. Contrae matrimonio con Jenny von Bothfallen y se exilia en Francia. 1840, Proudhon publica ¿Qué es la propiedad? Posteriormente, 1844, nace Friedrich Nietzsche, destacado teórico del ateísmo decimonónico. 1845, publica La ideología alemana y la Sagrada Familia con Hegel y tesis sobre Feuerbach. 1844, bueno, anteriormente, vamos bien. 1847, Marx incorpora la Liga de los Justos, que pasará a llamarse la Liga de los Comunistas. Publica Miseria de la Filosofía. 1848, se produce la oleada de revolución en Europa. Pero anteriormente, 1848, publicación del Manifiesto Comunista y Nueva Gaceta Renana. 1857, redacta Corontrices, elementos fundamentales para la crítica de la economía política. 1861, Guerra de Sucesión en Estados Unidos. Emancipación de los siervos rusos. 1862, publica Teorías sobre la plusvalía. Hito en el camino hacia el capital. 1867, edición del primer tomo del Capital, obra cumbre de la teoría económica de Marx. 1871, Guerra franco-prusiana y Comuna de París. 1872, los anarquistas abandonan la Internacional. Muere Feuerbach. 1873, Primera República Española tras la renuncia al trono de Amadeo I de Saboya. 1875, redacta la crítica del programa de Gotha, donde se opone a la tesis del socialdemócrata alemán de La Salle. 1882, 1882, Engels publica Socialismo utópico y socialismo científico. En 1883 fallece en Londres a la edad de 64 años. Capítulo 1. El materialismo como herramienta filosófica. Marx fue el padre del materialismo en la filosofía contemporánea, contra la poderosa corriente que la filosofía idealista había construido a lo largo de la modernidad. Marx fue capaz de proponer un nuevo modo de abordar la filosofía, en el que esta ya no tendrá solo una dimensión teórica, sino también práctica.
Quizás sea exagerado afirmar que Marx nació materialista, pero no cabe duda de que el ambiente familiar y su educación contribuyeron a orientar filosóficamente al autor, a pesar de que entre sus entrepasados es posible encontrar a algunos rabinos judíos. El padre de Marx, Herschel Mordechai Marx, recibió una educación laica y no tuvo reparos en abandonar el judaísmo para evitar las transiciones antisemitas de la Alemania de finales del siglo XVIII. Con su religión perdió también su nombre, que pasó a ser Heinrich. Sus posiciones liberales y su amor por la ilustración, en especial por Kant y Voltaire, fueron el caldo de cultivo en el que creció el pequeño Marx, tercero de 9 hermanos. Había nacido en 1818 y durante toda su vida mantuvo un vínculo especial con su hermana mayor, Sophie. Hasta los 12 años fue educado en casa y entre 1830 y 1835 asistió a clases de en la Escuela Superior de Treveris, su ciudad natal. La escuela era conocida por una plantilla de profesorado de orientación, también liberal y humanista, hasta el punto de la política le asaltó en 1832 y fueron reemplazados la mayoría de los profesores. Quizás sea este cambio de profesorado la causa de algunos composiciones de sorprendente orientación religiosa en los que un joven Marx de 17 años denunció la frívola filosofía de los epicureos, a los que precisamente pocos años después dedicaría su tesis doctoral. En aquella época, el joven Marx ya era temido por sus compañeros de clase por la facilidad con la que compañía versos y pasquín sárticos contra sus en aquella época, el joven Marx ya era temido por sus compañeros de clase por la facilidad con la que compañía versos y pasquines sárticos contra sus enemigos. Por otro lado, su relación con su futura mujer, la joven Jenny von Postphalen, a la que conocía desde su niñez y con la que se con la que se comprometería en el verano de 1836, reforzó unos intereses literarios, culturales y sociales compartidos. Bonn, su primer destino universitario en 1835, fue más bien un paréntesis formativo durante el que afloró la faceta menos académica de Marx. Los estudios de derecho que allí comenzó a instancia de su padre apenas le interesaban. Peleas, algún duelo, uno de los 5 presidencial del club de la taberna de Treveris o un fugaz paso por la cárcel por alboroto nocturno es el pasaje de esos meses, junto con ciertos escarceos en el campo de la poesía, suficiente para que su padre, hastiado, le conminara a dirigirse a Berlín para perseguir sus estudios de derecho. Hasta la muerte de su padre en 1838, el derecho fue su orientación académica. En la Universidad de Berlín, en 1836, donde persiguió estudios de derecho, recibió clases de Bruno Bauer, uno de los más relevantes discípulos de Hegel, por aquel entonces especializado en cuestiones teológicas. Sin embargo, Bauer era ya conocido por sus posiciones ateas. El joven comenzó a desenvolverse en ambientes resultamente ateos, lo que inspiraría una tragedia de título Oulanem, redactado en 1837, a la que el protagonista caracteriza a los seres humanos como simios de un dios indiferente. En la época de este retrato, de finales de la década de 1830, el joven Marx apuntaba ciertas tendencias románticas propias del momento que lo llevaron a cultivar sin éxito la poesía y a escribir una novela corta, Scorpion y Félix. Fue un estudiante billucioso y un tanto camorrista. A pesar de que su padre lo obligó a estudiar derecho, Marx se movió desde el primer momento en ambientes filosóficos. La temprana muerte de su
progenitor favoreció su vocación filosófica. La relación con Bauer se consolidó hasta el punto de que éste propuso a Marx y a Feuerbach, otro de los grandes discípulos de Hegel, el más admirado posteriormente por Marx, la edición de una revista de significativo título, Archivos del Ateísmo. La revista no se llegó a publicar, pero la orientación materialista y atea de Marx encontraría cauce de expresión en la tesis doctoral titulada Diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro, leída en la más liberal Universidad de Jena en 1841. ¿Qué es materialismo? Marx es, sin lugar a dudas, uno de los grandes teóricos del materialismo a lo largo de la historia de la filosofía. Una estripe que se inició en la antigua Grecia con filósofos como Demócrito y Epicuro, a quien Marx decidió en 1841 su tesis doctoral. Dicha estripe será prolongada en la modernidad por Spinoza y los materialistas franceses del siglo XVIII, la Maitre, Helvetius, Holbach, quienes no se libraron de la persecución y el menosprecio que esta corriente ha sufrido a lo largo de la historia. Buena parte de sus textos, especialmente los de la antigüedad, no han llegado hasta nosotros, pues el proceso de selección histórico, especialmente en los monasterios medievales, apostó, como no podía ser de otro modo, por la tradicional idealista, más cercana a los intereses de la religión y del poder. Pero la potencia del texto de Marx es tal que a partir de él ya no es posible ningunear el materialismo, que pasa a convertirse en corriente filosófica fundamental. Pero, ¿qué debemos entender por materialismo? Si queremos decirlo de una manera llana y directa, podemos resumir que el materialismo consiste en mirar la realidad cara a cara, entender que no hay más realidad que aquella que nos transmite la materia natural social que nos rodea. El materialismo consiste en no contarse cuentos, en no refugiarse en trasmundos inventados, por utilizar la expresión de Nietzsche, haciendo referencia, por ejemplo, al cielo cristiano, frente al idealismo que pretende explicar lo material, inventando otro mundo de carácter inmaterial como el mundo de las ideas de Platón. El materialismo solo sabe de la materia que nos rodea, bien sea en forma de naturaleza o sociedad. Explicar lo real desde lo real mismo. No es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. En realidad, la propia filosofía nace con ese gesto radical que pretende explicar la realidad, el cosmos, la naturaleza, desde la naturaleza misma. No fue otra la pretensión en el siglo VI a.C. de la escuela de Mileto, con Tales a la cabeza, que buscó la causa y origen de la naturaleza en la propia naturaleza, despreciando de ese modo toda referencia a un posible papel de los dioses en ese proceso. Tales creía que todo procedía del agua, mientras su discípulo Anaxímenes pensaba que era el aire el origen de todo. En cualquier caso, la filosofía nace rescatando el mundo de las garras de los dioses. En efecto, el pensamiento religioso que en la filosofía se emparentará con el idealismo, explica la realidad haciendo referencia a la intervención divina. Para los griegos, los dioses fueron los encargados de ordenar el caos originario y convertirlos en cosmos, en orden, dando así lugar al universo. Para las religiones monoteístas, el universo es una creación de Dios. De ese modo, el pensamiento religioso en general explica la realidad mediante la intervención de elementos que no se encuentran en esa realidad misma, sino que desde fuera de ella la crean u ordenan. Siguiendo esa hacienda, el idealismo filosófico explica la realidad haciendo referencia a otra realidad no material que se encuentra detrás de aquello que percibimos a través de los sentidos. Platón inauguró esta actitud al dividir la realidad en dos mundos, el mundo material, sensible, y el mundo de las ideas, inmaterial y estéreo.
Para explicar el mundo real, material, Platón inventó un mundo sublime y oculto, el mundo de las ideas, al que convirtió en la verdadera realidad. Nació de este modo con Platón una actitud de desprecio hacia lo material, hacia el mundo, hacia el cuerpo, que se prolongará bajo la influencia del cristianismo a lo largo de la filosofía que ha dominado en Occidente, el idealismo. Marx, por el contrario, fue heredero de la actitud de los primeros filósofos que querían explicar la realidad desde la realidad misma. Y ello tuvo profundas repercusiones en el conjunto de su pensamiento. La apuesta materialista implicaría, como se analizará en los capítulos posteriores, una atención a los mecanismos de funcionamiento de la sociedad y de la historia como objeto privilegiado de la filosofía, dando la vuelta al planteamiento hegeliano. No es ningún secreto la admiración de Marx por la filosofía de Hegel, que se plasmó en su pertenencia a finales de los años 30 y principios de los 40 al grupo de los jóvenes hegelianos de izquierda. Tampoco lo es que el objetivo de Marx fue invertir esta filosofía, es decir, convertir el idealismo hegeliano en un discurso materialista. La influencia de la filosofía de Hegel provocó la existencia de numerosos discípulos que se agrupan en la derecha y en la izquierda hegeliana. La derecha defiende el postulado hegeliano de que lo real es racional y por ello se aplica a la defensa del orden establecido. La izquierda hegeliana se apoya en la segunda parte del postulado que dice que lo racional es real y desde ahí se aplica a la crítica de la realidad. Se caracterizan por una crítica radical de la religión y sus autores más representativos son los hermanos Bauer, Bruno Edgar, David Strauss, Theodor Stresemann, Arnold Ruff, Ludwig Feuerbach, Friedrich Engels y Karl Marx. Los primeros materialistas. El joven Marx dedicó su tesis doctoral a realizar una comparación entre las filosofías de los dos primeros materialistas de la antigüedad griega, Demócrito, 460 y 370 a.C., y Epicuro, 341 a 270 a.C. El título de aquel trabajo no podía ser más elocuente, diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro. La elección del tema deja clara la orientación materialista que marcaría todo su pensamiento y supone una ruptura fundamental con la filosofía de su maestro, Hegel. Pero también resulta muy significativo porque en su estudio Marx apostase por los planteamientos de Epicuro. En la ilustración, en un detalle de la escuela de Atenas, Rafael, pues entendía que su concepción no constreñía en absoluto la libertad humana, como en cambio sí ocurría en la filosofía de Demócrito. Marx se convirtió en el más audaz de los jóvenes hegelianos, y mientras para Hegel la sociedad histórica eran efecto de la evolución del pensamiento, de lo que él denominaba el espíritu absoluto, para Marx, por el contrario, era la evolución histórica de la sociedad la que incidía en la evolución de la forma del pensamiento. Hegel, como bien idealista, creía que las ideas, la que producían la realidad. Marx invirtió esa tesis para la defensa que era la realidad material, social o natural, la que producía las ideas. Aquí, no obstante, lo que interesa de momento es la dimensión más filosófica del materialismo marxiano, pues la concepción materialista de la historia será objeto de otro capítulo. Materialismo y ateísmo. Desde sus inicios, materialismo y ateísmo son actitudes que han transcurrido de manera paralela. Difícilmente podía ser de otro modo, pues si el materialismo pretende explicar la realidad desde la realidad misma, no parece que quede otorgar ningún tipo de protagonismo a instancias divinas en el origen y gestión de esa realidad. Generalmente se suele denominar a Nietzsche como el filósofo de la muerte de Dios, y en efecto, a él se debe esta tan llamativa frase de Dios ha muerto. Sin embargo, el ateísmo decimonónico en filosofía
nació con Feuerbach, fue consecuentemente desarrollado por Marx. No se pretende aquí una disputa sobre primicias, sino poner de manifiesto que el ateísmo, con todas sus implicaciones filosóficas, fue una actitud compartida por Marx y por Nietzsche. Sí, muchos han querido subrayar la distancia entre ambos pensadores, que sin duda existe. También es posible señalar numerosos puntos de encuentro que proceden precisamente de esa común apuesta por el ateísmo, que va a condicionar el conjunto de sus filosofías. No, no sería aventurado colocar a ambos filósofos como protagonistas solidarios de un cambio de paradigmas filosóficos del mismo nivel del que a principios del siglo XX se produciría en la ciencia con la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, en la estética son la vanguardia y en la estética con las vanguardias. Sin lugar a duda, el de la religión y su crítica fue un tema central en el siglo XIX, un tema que no solo se abordó en la filosofía, sino también en la literatura, muy especialmente en la poesía. La literatura decimónica, en obras como la de Baudelaire, tendió a cultivar el malditismo que consistía en alejarse de la religión, de Dios, para tomar partido por Satán. Frente al bien, representado por la religión, Baudelaire y otros apostaron por el mal, producto de la realidad infernal, de las realidades infernales. De ahí la obra más celebrada de Baudelaire, Las flores del mal. No faltaron tampoco los escritores aplicados a una cerrada defensa de la religión, como Fyodor Dostoyevsky, quien, aterrado ante la perspectiva de un mundo sin Dios, exclamaba: si Dios ha muerto, todo está permitido. Dios aparecía en su obra en un gesto no muy alejado de Kant, como garantía de la justicia, como instrumento para que, parafraseando el título de una de sus obras más conocidas, el crimen lleve aparejado, aparejado su castigo. Ahora bien, ese maldito que representaba, ese malditismo que representaba Baudelaire continuaba preso del universo de la religión, de lo religioso, pues al reivindicar lo contrario de lo que la religión establecía, quedaba atrapado en sus redes. El malditismo seguía mirando de reojo la religión. Sin embargo, en la perspectiva del ateísmo no se trataba de optar por el mal en lugar del bien, de sustituir a Dios por Satán, sino de ir, como decía Nietzsche, más allá del bien y del mal. Es decir, construir un nuevo discurso libre de las ataduras de la tradición religiosa que en última instancia se halla detrás de las tradiciones filosóficas idealistas. Por ello, para alejarse del idealismo, era preciso demostrar el concepto de Dios. Los jóvenes hegelianos. La profunda huella de Hegel sobre la inmediata filosofía alemana no se marcó en dos direcciones claramente contrapuestas. Por un lado, existía una lectura oficialista afín al poder prusiano, conocida como la derecha hegeliana, conservadora sin concesiones. Frente a ella, los jóvenes hegelianos o izquierda hegeliana, que en un primer momento no pretendieron sino una modernización de las anquilosadas estructuras del Estado. Sin embargo, la decepción provocada por los políticos Federico Guillermo IV muy pronto provocó una radicalización de sus posturas hacia ambos extremos. El origen de los jóvenes hegelianos puede encontrarse en el libro de David Strauss, La vida de Jesús, publicado en 1835, que constata la existencia de una lectura crítica de la filosofía hegeliana. En Berlín, los jóvenes hegelianos se reunían en el
en el que denominaban Club de Doctores, cuya figura más representativa era Bruno Bauer, con quien Marx comenzó a colaborar de inmediato en la redacción de textos de orientación atea. Hegel, aficionado al dibujo y a la caricatura, tomaba notas y apuntes. La ilustración publicada en Der Berlin Freya en los años 40 recoge una de aquellas agitadas sesiones berlinesas. La religión es la que queja de la criatura en pena, es el opio del pueblo. Introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Marx recogió íntegramente el planteamiento de Feuerbach, que entendió que Dios no era sino una producción humana. Para Feuerbach, Dios es en realidad la expresión de la máxima alienación del hombre, la alienación, el concepto básico en Marx. Concepto básico en Marx. Es un proceso por el cual el sujeto deja de ser lo que en realidad es, pierde su esencia para convertirse en otro. El sujeto se aliena, se convierte en algo ajeno, que es lo que quiere decir alienus en latín. Por ello, en Marx, los conceptos de alienación y enajenación son sinónimos. Pues bien, el ser humano exterioriza, aliena sus caracteres positivos y los coloca en grado sumo en una figura exterior, a la que llama Dios. No es Dios quien crea al hombre, sino el hombre enajenándose al que crea a Dios. Como decimos, Marx reprodujo la argumentación de Feuerbach, pero la completó, haciendo de la religión, primero, un reflejo de su sociedad y segundo, un instrumento de control político. A pesar de las críticas que Marx realizará a Feuerbach, siempre entendió que transitaba por un camino cuyas primeras piedras habían sido colocadas por el autor de la esencia del cristianismo. En un fragmento de su introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, en el que Marx puso de relieve sus dotes literarios, defendió que la religión es efecto de una realidad descarnada que exige consuelo para los que la habitan. En esa época, finales de 1843 y comienzos de 1844, Marx se había exiliado en París, tras el cierre por la censura del periódico del que era director, la Gaceta Renana. Allí, Marx entró en contacto con una amplia colonia de obreros alemanes y se afianzó su apuesta política por el proletariado, de cuyos sufrimientos ya había sido testigo en Alemania. En París, junto con sus amigos Brugge, editó el único número de los Anales franco-alemanes, donde quería dar cavidad a teóricos revolucionarios de ambos países. Sin embargo, ningún teórico francés aceptó publicar en la revista precisamente por la realidad del ateísmo de sus promotores. En todo caso, París reafirmó la convicción de Marx de que la sociedad capitalista estaba atravesada por una profunda injusticia. Por ello, en la medida en que la sociedad es un valle de lágrimas, quienes le habitan precisan de consuelo y cobijo, que es lo que ofrece la religión. La génesis de la religión no carece de lógica para Marx, pero la religión se convierte en un instrumento político, pues es utilizado por el poder para desactivar a los oprimidos, ofreciéndoles el paraíso a cambio de la sumisión. Esa es la razón de la que la calificará como el opio del pueblo. En coherencia con su planteamiento materialista, en el que la religión es efecto de una realidad inhumana, Marx teorizó que para acabar con la religión había que acabar con el estado de cosas la sustentaban, que la sustentaba. Acabar con el sufrimiento humano. Era necesario ir, por tanto, a la raíz de la cuestión, en la medida en que ser radical es tomar la cosa de raíz, como escribió Marx en ese mismo texto. No se trata, por lo tanto, de teorizar contra la religión,
como hicieron buena parte de los jóvenes hegelianos, de los que Marx se fue alejando progresivamente, sino de actuar contra una sociedad injusta e inhumana. Como dice en la mencionada obra, la crítica del cielo se transforma así en la crítica de la tierra, la crítica de la religión en crítica del derecho, la crítica de la teología en crítica de la política. Conviene subrayar, más allá de la crítica a la religión, que el ateísmo tiene una implicación muy profunda en la comprensión filosófica de la realidad, en el conjunto de en el conjunto de la concepción del mundo. Las filosofías vinculadas de un modo más o menos declarado a lo religioso tienden a desarrollar una concepción estática de la realidad. Establecer como fundamento de todo a un Dios eterno e inmutable tiene consecuencias en todos los niveles filosóficos. Ese Dios establece de una vez para siempre lo que es correcto e incorrecto. Define de manera definitiva el bien y el mal, con lo que los valores morales poseen un carácter atemporal, ahistórico. Lo mismo sucede con la verdad, que también posee un carácter eterno. Del mismo modo, el crear al hombre a su imagen y semejanza, como establece el cristianismo, se define también la existencia de una esencia humana universal, la realidad en su conjunto, lo que en lenguaje filosófico se denomina el ser. Es presentado de un modo estático y compacto, ajena al paso del tiempo o a las diferencias sociales o culturales que puedan atravesarlas. Por ello, el desarrollar un discurso ateo se rompen los diques de contención de la concepción religiosa idealista de la filosofía, de modo que el espacio y el tiempo, la complejidad social y el decurso histórico van configurando diferentes concepciones del mundo. La crítica de la religión es ya, por tanto, implícitamente la crítica del Valle de Lágrimas, santificado por la religión. Introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Alienación, enajenación, extrañamiento, a partir de tres determinaciones: religiosa, ideológica y económica. Religiosa, Dios como enajenación y exteriorización de la esencia humana. Ideológica, la clase dominante impone su forma de pensar a las clases dominadas. Y económicas, el obrero coloca su esencia en unos productos que dejan inmediatamente de pertenecerles. Marx tomó su teoría de la alienación de Hegel y Feuerbach pero la completó, dotándola de una dimensión social y política que no poseía en sus antecesores. Añadió el carácter alienante de la sociedad capitalista. Superar la alienación no es para Marx una cuestión teórica, filosófica, sino práctica, política. El materialismo entiende la realidad como devenir, cambio, mutuación, y con el cambio de la realidad cambia la moral, la verdad, el ser humano. El materialismo se sabe más allá del bien y del mal, pues defiende que lo que se entiende por bueno y malo es fruto de un momento histórico, de un contexto cultural, incluso una posición subjetiva. Y de la misma forma que no hay un dogma moral establecido, sucede lo mismo con la verdad, que queda sometida al paso del tiempo y se convierte en una construcción social e histórica. Desde esta perspectiva carece de sentido hablar de la verdad y no de verdad y no de verdades históricas, sociales, subjetivas. El ser humano, por su parte, deja de poseer una esencia inmutable para adquirir los rasgos que la época exige de él. El ateísmo no es, por tanto, solo una posición respecto a la religión, sino la apertura de una concepción alternativa del mundo.
Pensamiento ideológico. Pensamiento e ideología. En la ideología alemana, un texto redactado por Marx y Engels en 1841 y que no fue publicado hasta 1932. Provocando un cierto terremoto en el ámbito del marxismo, donde es posible encontrar la caracterización más sucinta y precisa de lo que ambos entendían por materialismo. No es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia, escribían en su primer capítulo. Es decir, que el pensamiento en su dimensión individual y colectiva o social no es un proceso autónomo. Las ideas para Marx y Hegel son efectos del contexto en el que, en el que aparecen. De este modo, tanto los pensamientos de un individuo como los códigos jurídicos, la filosofía, la literatura de una época son vinculados a la sociedad en la que nacen. Por decirlo de un modo más explicativo, una sociedad esclavista como la griega o la romana produce códigos legales en los que se regula la esclavitud, que por otro lado, desde un punto de vista ético, no es cuestionada, pues ello supondría socavar los fundamentos de dichas sociedades. Ni Platón ni Aristóteles, filósofos de una sociedad esclavista, pusieron en cuestión el esclavismo. Organización económica, corpus, corpus jurídica y universo moral son solidarios en una sociedad, responden a un mismo interés, a una misma concepción del mundo. Marx resume su concepción materialista de la realidad entre realidad y pensamiento mediante los conceptos estructura y superestructura. Para Marx el pensamiento es una superestructura que se eleva sobre unos cimientos, una estructura social. De este modo, la superestructura ideológica de una sociedad se corresponde con el diseño de su estructura. Si la estructura productiva de la sociedad se fundamenta sobre la servidumbre, como ocurre en el feudalismo, la ideología de la época se aplicará a la defensa de la servidumbre. Pero es importante subrayar que, a diferencia de lo que han hecho ciertos desarrollos posteriores del marxismo, en los que se vinculan exclusivamente la producción de la conciencia con los caracteres económicos de la sociedad, Marx y Hegel hicieron una referencia a una concepción o a un concepto tremendamente amplio como es el de la vida, señalando de este modo que era el conjunto de elementos que constituían la circunstancia, la situación del individuo, lo que explicaba su modo de pensar. No cabe duda de que Marx concedía privilegio a la clase social a la hora de influir en el modo de ver la realidad ver la realidad el individuo, pues el trabajo condiciona el conjunto de la vida del individuo, pero ello no implica la desatención del resto del aspecto de su vida, que también desempeñan su papel en la determinación del modo de ver la realidad por parte del sujeto. Ese privilegio que Marx concedía al trabajo, a lo económico, es lo que hace que la mirada sobre la realidad cargada por la posición de clases del sujeto, Marx la denominará de un modo específico la ideología. Los miembros de una clase comparten una determinada visión de la realidad. Ven el mundo de un modo ajustado a sus intereses de clase. La vida de un obrero no es como la de un burgués, mucho más en la época en que Marx desarrolló sus teorías, y como las vidas no son iguales, tampoco lo es la conciencia, los pensamientos, los intereses. Para la clase dominante, establece Marx la, la perspicacia que lo caracteriza en la medida en que controla los mecanismos sociales de producción de conciencia, educación, religión, medios de comunicación, impone su visión del mundo, hace dominante su ideología, es decir, hace pensar. La materia por encima de la conciencia.
La filosofía de Marx supuso la inversión del idealismo hegeliano. En el idealismo se defiende que la realidad material es subordinada respecto a las ideas, el pensamiento, al espíritu, en el pensamiento en el que determina el ser. Por ello, Hegel defendió que las diferentes épocas históricas no son sino el reflejo del proceso de evolución de lo que él denominaba la idea o el espíritu. El materialismo, por el contrario, confiere preeminencia a la materia natural social y entiende, por lo tanto, que los productos intelectuales, las ideas, son efectos de las circunstancias materiales en que se generan. Como dice Marx y Engels en la ideología alemana, no es la conciencia la que determina el ser, sino el ser que determina la conciencia. De este modo, diferentes formas sociales producen diferentes formas del pensamiento, expresadas a través de códigos jurídicos, planteamientos morales o líneas estéticas. Estructura y superestructura. Marx sintetizó este planteamiento a través de dos conceptos: estructura y superestructura. Toda sociedad posee una estructura que obra como los cimientos sobre los que se elevan una superestructura de pensamiento. La estructura de la sociedad está constituida por los elementos económicos más significativos de la misma: el modo de producción, las fuerzas productivas, las relaciones de producción. Esa es la base de última sobre la que se eleva el edificio ideológico de la sociedad. La relación entre estructura y superestructura no es en todo caso ni determinística ni unidireccional. No es determinista porque los elementos materiales predisponen para unas formas de pensamiento, pero no las determinan, ya que la complejidad social hace que entren en juego múltiples factores que pueden incluso producir efectos de pensamientos opuestos a los que cabría esperar. No es unidireccional porque a su vez la superestructura produce efectos y provoca modificaciones en la estructura en un proceso de retroalimentación mutua. El materialismo de Marx defiende, por tanto, que el proceso histórico que implica el cambio de modos de producción y con ello de la estructura social provoca constantes modificaciones en las formas del pensamiento. Está la estructura que justifica la superestructura. Modo de producción esclavista, amos y esclavos. Estructura, modo de producción esclavistas, amos y esclavos, que justifica, en que se justifica su superestructura, que es la legislación moral y esclavista. La estructura, modo de producción feudal, señores y siervos, se justifica en la abolición de la esclavitud por extensión del sistema de servidumbre, que es la superestructura. La estructura, modo de producción capitalista, capitalistas y trabajadores, se justifica por su superestructura. La explotación económica sustituye a la servidumbre jurídica. El materialismo de Marx. ¿Qué? La explotación económica sustituye a la servidumbre jurídica, a los denominados de un modo ajeno a sus intereses, produce alienación. Nos encontramos aquí con una segunda forma de alienación,
ya no la alienación religiosa, sino la ideológica. La ideología dominante en una sociedad es la ideología de la clase dominante. Por ello, la lucha política será también una lucha ideológica en la que las clases dominantes deberán generar estrategias para difundir su visión del mundo. Como se ha comentado, la ideología alemana fue fruto de la colaboración entre Marx y Engels, una colaboración que se prolonga durante 40 años. Sorprendentemente, el primer encuentro entre Marx y Engels en 1842 en las oficinas de la Gaceta Renana fue tenso, dado que Marx a su juicio, excesivo radicalismo de las colaboraciones de Engels con el periódico, que implicaban problemas con la censura. Además, Marx colocaba a Engels en el círculo de los jóvenes hegelianos, de quienes Marx pretendía distanciarse. Sin embargo, tras la publicación de su artículo Elementos de una crítica de la economía política en el primer y único número de los Anales franceses alemanes, dirigidos por Marx y Rougon, y la posterior visita de Engels a Marx en París ese mismo año de 1844, se fraguó una amistad y complicidad filosófica que se prolongaría durante décadas. Su primer obra conjunta no tardó en ver la luz y se dirigió precisamente a realizar una feroz crítica de los jóvenes hegelianos. Nos referimos a la Sagrada Familia, subtitulada sarcásticamente Crítica de la crítica, queriendo subrayar la actitud exclusivamente teórica de la filosofía alemana post-hegeliana. En todo caso, se inició una colaboración que se plasmó no solo en la redacción conjunta de diferentes obras, sino también en una, por así decirlo, división de trabajo teórico que tenía como objetivo poder abarcar entre ambos una mayor cantidad de temas y problemas. Pero la relación entre Marx y Engels no se dio solo en el campo teórico y político. Hegel se convirtió en el sustento económico de la familia Marx, que se casó en 1843 con Jenny von Westphalen, con la que tuvo 7 hijos y que sufrió siempre una angustiosa situación económica, muchas veces paliada por su amigo. Los efectos filosóficos de la relación entre Marx y Engels han sido objeto de múltiples debates y posiciones. Parece que fuera de todo duda la gran influencia que tuvieron en el joven Marx los escritos de Engels sobre la clase obrera. Tampoco puede negarse la confianza de que Marx depositó en su amigo, que se convirtió en responsable de la edición póstuma de algunos de sus textos inéditos. Sin embargo, autores como Jean-Paul Sartre 1990, de 1905 a 1980, fueron extremadamente críticos con la influencia de Hegel en Marx en el campo filosófico, hasta el punto de que Sartre llegó a hablar del nefasto encuentro con Hegel. Sí que parece que los análisis de Marx poseen una mayor sutileza con el propio Hegel. Sí que parece que los análisis de Marx poseen una mayor sutileza, como el propio Hegel se encargó de reconocer, y de alguna interpretación hegeliana de los planteamientos de Marx tiende a la simplificación, pero no cabe duda de que la suya fue una relación de una notada profundidad política y filosófica muy productiva. El socialismo científico y la crítica del utopismo. Al final del siglo XVIII y todo el siglo XIX fueron momentos de gran efervescencia política, no solo en sus dimensiones históricas, con numerosos estallidos revolucionarios por toda Europa, desde la Revolución Francesa de 1781 hasta la Comuna de París de 1871. Otra vez. El final del siglo XVIII y todo el siglo XIX fueron momentos de gran efervescencia política, no solo en su dimensión histórica, con numerosos estallidos revolucionarios por toda Europa, desde la Revolución Francesa del 1789 hasta la Comuna de París de 1871, sino también en el campo teórico, donde se sucedían teorías de carácter político y social. Unas tenían por objeto consolidar el orden existente, otras ponerlo en cuestión.
Así, por ejemplo, a principios del siglo XIX surgió la sociología de la mano de Auguste Comte, 1798 a 1857, como nueva ciencia de la sociedad, con una declarada vocación de anticipación y control de los procesos revolucionarios. También fue el momento de aparición de diferentes propuestas teóricas que, nacidas del malestar provocado por el proceso de industrialización en curso, planteaban la creación de una nueva sociedad. Todas esas teorías son conocidas bajo la denominación de socialismo utópico. De hecho, bajo esta denominación acuñada por Friedrich Engels, se agrupan teorías muy diversas de autores como los franceses Henri de Saint-Simon, 1760 a 1825, Charles Fourier, 1772 a 1837, Heine Cabet, 1788 a 1856, el británico Robert Owen, 1771 a 1858, o alemán Wilhelm Weltkling, 1888 a 1874, ya sea de posiciones cercanas al cristianismo, como en el caso de Westling o Saint Simon, ya desde el ateísmo en el de Fourier, ya sea desde la defensa del socialismo o la del comunismo. Estos autores coincidieron en la necesidad de eliminar por completo el capitalismo y crear una nueva sociedad. El cooperativismo fue para algunos la manera adecuada de organizar la producción en la nueva sociedad que propugnaban. Muchos de ellos llevaron a cabo incluso experiencias prácticas en este sentido, con la fundación de comunidades guiadas por sus preceptos. Experiencias, por otro lado, siempre fracasados como apuntes, como apunta Marx. Experiencias, por otro lado, siempre fracasadas, como apunta Marx, quien subrayó la desvinculación total de tales propuestas con un cambio político general de la sociedad. De ahí que desechan cualquier acción política, en especial toda acción revolucionaria, pretenden alcanzar su objetivo por la vía práctica e intentan abrir camino a este nuevo evangelio social por medio de pequeños experimentos, naturalmente fallidos, mediante el poder del ejemplo. A pesar de que sus planteamientos eran críticos con el capitalismo y de que en todos ellos existía una defensa del proletariado frente a la explotación de la que era objeto, Marx y Engels fueron muy críticos con estos autores. La crítica fundamental a las que dirigieron fue que no existía en ellos un análisis real de la sociedad y sin él, entendían, resultaba imposible una propuesta política adecuada. Cuando Hegel reivindicaba el socialismo científico frente al socialismo utópico, lo hacía precisando que el socialismo científico lo era en la medida en que prestaba atención en la realidad social. Es decir, adoptaba una posición materialista, cosa que no ocurría en el socialismo utópico. Marx polemizó directamente con uno de los socialistas utópicos más influyentes en sus tiempos, Wesling. Ambos pertenecían a la Liga de los Justos, que había encargado a Wesling en 1838 redactar un texto que tomó por título La humanidad como es y como debería de ser, y como debería ser, en que encargaría a Marx y Hegel casi 10 años más tarde la redacción de El Manifiesto Comunista. Ambos teóricos se encontraron en Bruselas en 1846, donde Marx lo invitó a participar en una reunión del Comité de Correspondencia Comunista, recién creado por Marx, que tenía por finalidad la transmisión de información a lo largo y ancho de Europa. El encuentro fue tempestuoso, especialmente por parte de Marx, que criticó duramente la posición de Wesling. Uno de los asientos a la reunión, Pavel Anekov resumía la crítica de Marx a Wesling con una palabra que sintetizan muy bien la crítica global de Marx y Engels desde la pretensión científica, desde la pretensión de cientificidad de sus posiciones,
dedicaron al socialismo utópico. Apelar a los trabajadores sin ideas estrictamente científicas o doctrinas constructivas, especialmente en Alemania, era equivalente al vano y deshonesto juego de la predica, que suponía, de un lado, al profeta inspirado, del otro, a asnos boquiabiertos. Marx, periodista. Marx, periodista, hacia una política materialista. Marx concedió tal importancia a la batalla ideológica que dedicó buena parte de sus esfuerzos a escribir en prensa para trasladar a la sociedad un análisis de la realidad desde posiciones materialistas y revolucionarias. A pesar de que este no es un hecho suficientemente tenido en cuenta, la actividad periodística de Marx fue un constante a lo largo de su vida. Además de ser una precaria fuente de ingresos para la tan necesitada economía de su familia, el periodismo fue para Marx un instrumento de análisis de la realidad mundial que le permitió contrastar sus teorías con los acontecimientos históricos e intervenir políticamente sobre los mismos. Tras la muerte de su padre, Marx decidió dedicarse al periodismo. Una vez leída su tesis doctoral, Marx intentó dedicarse a la carrera docente universitaria, pero fue vetado. La política represiva instaurada por Federico Guillermo IV afectó a varios jóvenes hegelianos que vieron truncada su carrera académica. Por ello, Marx hubo de dedicarse al periodismo como forma de ganarse la vida, aunque en el mismo modo descubriría una herramienta política de primer orden. Desde mediados de 1842, Marx comenzó a escribir en las páginas de los Anales de Halle, órgano de expresión de los jóvenes hegelianos. Sin embargo, la progresiva politización de Marx lo llevó a romper con este grupo y a dejar los Anales para trasladarse a Colonia y comenzar a escribir en la Gaceta Renana, periódico del que acabó siendo redactor jefe a los pocos meses. En esa época, la Gaceta era defensora de las posiciones de la burguesía industrial, de la Renanía frente a la conservadurismo de la administración de Federico Guillermo IV. Por esos años, Marx todavía era partidario del radicalismo burgués. Sin embargo, la censura que fue cerrando diferentes publicaciones a lo largo de 1842 generó una atmósfera asfixiante que acabaría por empujar a Marx a exiliarse en París para aprender allí también una nueva aventura periodística, los anales franco-alemanes. En su carta a su amigo Ruge, con quien Marx compartió la aventura periodística parisina, fechada en septiembre de 1843, escribía Marx sobre Alemania: hasta el aire de que se respira, hasta el aire que se respira hace de uno un siervo. Efectivamente, las esperanzas que buena parte de la intelectualidad y de la burguesía alemana habían colocado en el ascenso el trono de Federico Guillermo IV, allá por junio de 1840, quedaron rápidamente truncadas por sus primeras decisiones. Comenzó así un exilio que se prolongó con pequeños paréntesis el resto de su vida. Pero volviendo a la actividad periodística de Marx, hay que subrayar que algunas de sus obras más relevantes, contenidas de contenido histórico, como el 18 Brumario o la lucha de clases en Francia, aparecieron bajo la forma de artículos periodísticos. Alemania, Francia, Inglaterra, Bélgica, también Estados Unidos, a través del New York Tribune, fueron testigos del periodismo de Marx. El materialismo y la cuestión de la verdad. Desde la perspectiva del conocimiento, el materialismo implica que la verdad quede sometida al proceso histórico y a la complejidad social. Es decir, que lejos de entender que la verdad es eterna e inmutable, tal como defiende el idealismo, la verdad se convierte en un efecto histórico y social. Varía con el proceso histórico y se ve condicionada por las diferentes posiciones sociales existentes. La verdad no es algo dado, explícito y evidente, sino un producto social.
El materialismo ha disuelto las tradicionales categorías de sujeto y objeto, de tal modo que el conocimiento no es ya la aprehensión de una realidad estable y permanente, el objeto por un sujeto de carácter universal. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo. De lo que se trata es de transformarlo. Tesis sobre Feuerbach. El conocimiento se desarrolla entre instancias inestables y complejas y genera verdades ajustadas a circunstancias concretas. Por ello, para Marx, la verdad no era una cuestión teórica, sino práctica, tal como argumenta en la segunda tesis sobre Feuerbach. El problema de si el pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva no es un problema teórico, sino un problema práctico. Es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poderío, la terrenalidad de su pensamiento, el litigio sobre la realidad o irrealidad de un pensamiento que se aísla de la práctica es un problema puramente escolástico. Es en la práctica donde se puede establecer la verdad o falsedad de un hecho. Marx pretendía superar lo que él calificaba como materialismo contemplativo de su, por otro lado, admirado Feuerbach. Por ello, Engels dijo de modo significativo que la prueba del pudín está en comérselo, queriendo significar que la única manera de comprobar que el pudín ha salido bien no es justificando teóricamente a través de la receta y de los detalles de su elaboración, sino hincándole el diente. Las tesis sobre Feuerbach. Marx tuvo en Feuerbach uno de sus referentes filosóficos fundamentales en el que se aunaban hegelianismo y materialismo. Sin embargo, Feuerbach desarrolló un materialismo abstracto sin anclaje en la realidad social y sin atención al proceso histórico, lo que fue considerado por Marx como una insuficiencia. La crítica filosófica de Marx siempre se asentó sobre el contexto histórico y social, lo que hizo ir más allá de las posiciones de Feuerbach, como en el caso de la religión. Por otro lado, Marx concedió a lo filosófico una dimensión práctica que no existe en Feuerbach, en que los conflictos se resolvían todavía en el ámbito del pensamiento. Marx, por el contrario, apostó decididamente por la práctica y por lo tanto por la política. En tesis sobre Feuerbach, Marx desarrolló en 11 postulados las principales críticas de Feuerbach. Ideas de Feuerbach, posición de Marx. Tesis 1 y 5. Exclusiva atención a la teoría. Marx, atención prioritaria a la práctica. Feuerbach, en la tesis número 2, verdad como cuestión teórica. Marx, la cuestión de la verdad se resuelve en la práctica. Feuerbach, en la tesis 3, educación como instrumento de transformación de la realidad. Marx, la educación es un instrumento del poder, papel de la práctica revolucionaria. Tesis 4 y 7, Feuerbach, crítica de la alienación religiosa. Marx va más allá, el análisis de la religión como un efecto social. Para acabar con ella hay que cambiar la sociedad. Tesis número 6, Feuerbach, el ser humano posee una esencia abstracta. Marx, la esencia humana es concreta, histórica y social. Tesis 8, 9 y 10. Feuerbach no se tiene en cuenta la historia ni la sociedad. Marx, la práctica no puede omitir la historia y la sociedad. Tesis número 11. Feuerbach, la filosofía debe interpretar la realidad. Marx, la tarea de la filosofía es transformar el mundo. Lo mismo sucede con las posiciones teóricas. No se trata de empecinarse en establecer su gesteza, sino de confrontarlas con la realidad a través de la práctica, porque además en Marx la teoría tenía una vocación eminentemente práctica.
No se trataba de conocer por conocer, sino de conocer para actuar, para transformar, tal como refleja en el postulado número 11 de uno de los textos más conocidos de Marx, sus tesis sobre Feuerbach. La estrechísima vinculación entre teoría y práctica se ponía de manifiesto en el hecho de que Marx acuñó un concepto en el que ambos términos se llaman subsumidos, el de la praxis. El marxismo ha sido definido en más de una ocasión, incluso como una filosofía de la praxis, una filosofía en la que no es concebible la desvinculación entre teoría y práctica. En todo caso, es necesario realizar una precisión importante. El privilegio que el materialismo concede a lo material en la configuración de la realidad no significa una desconsideración de los efectos de la esfera del pensamiento, ni mucho menos. Marx entendía, tal como se ha cometido más arriba, que el pensamiento tiene su origen en el contexto social en el que aparece, pero también entendía que el pensamiento provoca necesariamente efectos en la sociedad en la que surge. Puede decirse que la realidad entre ser y pensamiento es una relación dialéctica en la que, conservando siempre el primado del ser humano, ambos niveles se influyen mutuamente. La concepción del ser humano. Entre los múltiples efectos que posee el materialismo, hay que señalar sus consecuencias en las concepciones del ser humano, del sujeto. La modernidad dominante de Descartes a Hegel se había caracterizado por una concepción esencialista del sujeto que encontró en el concepto de naturaleza humana su expresión más acabada. Pero la modernidad vio también otros intentos de pensar el sujeto de manera diferente. Los materialistas franceses del siglo XVIII hicieron del cuerpo un elemento diferencial entre los sujetos, de modo que la organización y características del cuerpo implicaban diferentes modos de enfrentarse al mundo. Así lo ponía de manifiesto Diderot a su carta sobre los ciegos, donde reflexionaba sobre sobre lo diferente que sería el mundo de sujetos privilegiados de la visión. Ni las concepciones morales, ni las concepciones éticas, ni las jurídicas serían las mismas en una sociedad habitada exclusivamente por humanos privados de visión. Artes como la pintura carecerían de sentido. El tiempo que, por ejemplo, la desnudez perdería cualquier tipo de connotación moral o jurídica. En la filosofía materialista del siglo XVIII, el cuerpo se convirtió así en mediación fundamental en la aproximación al mundo. Marx, por su parte, se aplicó más allá del cuerpo a subrayar la múltiple mediación que constituyen al sujeto. La antropología de Marx se encuentra resumida en breves textos. El comienzo de la tesis 6 sobre Feuerbach, donde escribió: la esencia humana es el conjunto de las relaciones sociales. Lejos del esencialismo, de la tradición idealista que entiende que todos los seres humanos nacemos con una misma esencia compartida, a la que denomina naturaleza humana, Marx hizo del sujeto un efecto de sus condiciones vitales. El sujeto es una construcción cuyas piezas vienen dadas por las múltiples relaciones que se haya sometido. De ello se desprenden dos cuestiones. La primera es que, dado que hay dos sujetos con relaciones sociales idénticas, no hay dos sujetos iguales. La segunda es que en la medida en que las relaciones de un sujeto van variando en su proceso vital, ese sujeto va modificándose de modo constante. La tesis 6 puso las bases, sin ninguna duda, para una antropología materialista de la diferencia e hizo del sujeto un ser eminentemente social. Marx atacó la noción liberal del individuo, a la que consideraba una abstracción que nada tenía que ver con los hombres y mujeres concretos. Caricaturizado, caricaturizó a ese individuo bajo el concepto de robinsonadas, entendiendo por tal la idea de un sujeto individual, aislado, que se hace a sí mismo sin ninguna dependencia externa, pura abstracción, mera fábula.
El individuo liberal es una ficción inexistente, nada menos real que ese individuo aislado, independiente, carente de todo vínculo. Nuevamente el idealismo vuelve a intervenir una cuestión de la realidad, mirada cara a cara, se encarga de desmontar. ¿Acaso no exista en la naturaleza sujeto más dependiente que el humano, que necesita de constantes vínculos para su supervivencia, vínculos que se irán diversificando a lo largo de su vida? El sujeto es, decía Marx, un individuo social, un individuo bañado de modo inexorable en múltiples relaciones. El materialismo marxiano escribió al sujeto en un momento histórico y en una posición social que le confería sus caracteres, diferente de los hombres y mujeres de otras épocas y de otras ubicaciones sociales. Por ello, Marx se mostraba tan crítico con los profundos efectos alienadores del capitalismo sobre los obreros a los que acababa convirtiendo, tal como denuncia en sus Corondrices, una obra preparatoria del capital en aprendices de la máquina, en lugar de colocar la maquinaria al servicio del ser humano para dulcificar su trabajo y rebajar su jornada laboral. El capital coloca al ser humano al servicio de la máquina, un proceder que abunda en el carácter injusto de la sociedad capitalista y que incrementa la nómina de razones para acabar con ella. En resumidas cuentas, con su recuperación de la tradición materialista, Marx propuso una nueva mirada sobre la realidad, y esa mirada implicaba el desarrollo de una nueva filosofía en todos sus aspectos. La concepción de la moral, del individuo, del conocimiento, son sometidas al tamiz material, dando lugar a concepciones muy alejadas de lo que había sido perspectivo en el idealismo. Si algo hubiera que subrayar entre las consecuencias del materialismo marxiano, es la importancia que se va a conceder a la práctica, pues en Marx la filosofía tiene un objetivo muy definido: cambiar el mundo.